Muchos inversores creen que están protegidos porque distribuyen su dinero entre cientos de empresas mediante fondos indexados. Sin embargo, los datos más recientes muestran una realidad muy distinta. ¿De verdad existe esa diversificación que durante años se ha presentado como la mejor estrategia para reducir el riesgo? La respuesta empieza a cambiar cuando observamos cómo se está moviendo actualmente el mercado bursátil de Estados Unidos. Una parte muy importante del comportamiento de Wall Street ya no depende únicamente de los resultados empresariales o de las decisiones tomadas por analistas financieros. Hoy, una enorme cantidad de operaciones son ejecutadas automáticamente por algoritmos capaces de comprar y vender activos en cuestión de milisegundos. Se estima que entre el 60% y el 75% de todas las transacciones del mercado estadounidense son realizadas mediante sistemas automatizados. Esto significa que gran parte del volumen diario ya no responde directamente al criterio humano. ¿Por qué debería preocuparte este dato? Porque estos programas informáticos siguen reglas matemáticas previamente establecidas y en muchos casos compran acciones simplemente porque su precio está subiendo. Cuando un activo comienza a ganar impulso, otros algoritmos detectan ese movimiento y realizan nuevas compras, alimentando todavía más la subida. Como consecuencia, el precio continúa aumentando, aunque los fundamentos reales del negocio no hayan cambiado de forma significativa. Precisamente, eso quedó reflejado en un informe publicado por Mangrove durante febrero de 2026. Según ese análisis, la estrategia basada en el impulso de los precios obtuvo un rendimiento cercano al 19,2%, mientras que el sentimiento de los analistas apenas alcanzó un 3,9%. Esta diferencia demuestra un cambio muy importante en la forma en que se mueve el mercado. Durante años, las decisiones de inversión estuvieron influenciadas principalmente por los análisis financieros, los resultados empresariales y las perspectivas de crecimiento. Sin embargo, ahora el comportamiento de los algoritmos tiene una influencia mucho mayor. ¿Qué significa esto para los inversores? Que las tendencias automáticas están desplazando cada vez más el criterio de los expertos, haciendo que los movimientos de la bolsa dependan más de la velocidad de los sistemas informáticos que de la calidad real de las empresas. Este cambio también está provocando una concentración cada vez mayor dentro del mercado. Aunque el S&P 500 agrupa a 500 compañías, una parte muy importante de su comportamiento depende actualmente de un grupo muy reducido de gigantes tecnológicos. Empresas como Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet llegaron a representar aproximadamente el 28% del peso total del índice durante febrero del año 2026. Detente un momento y piensa en lo que eso significa. Si casi un tercio del índice depende únicamente de 5 compañías, ¿hasta qué punto puede hablarse de una verdadera diversificación? Muchas personas creen que están repartiendo el riesgo entre cientos de empresas, cuando en realidad una parte muy importante de su patrimonio termina dependiendo del desempeño de un pequeño grupo de corporaciones vinculadas principalmente a la inteligencia artificial y la tecnología. La situación resulta todavía más llamativa cuando se analiza el peso de las 10 mayores empresas estadounidenses. Según datos recopilados por RBC, estas compañías ya representaban el 40,7% del mercado durante 2025, prácticamente el doble que una década atrás. Este nivel de concentración no tiene precedentes recientes y aumenta considerablemente la sensibilidad del mercado ante cualquier noticia relacionada con estas grandes empresas. Ahora bien, la tecnología también enfrenta desafíos importantes. Uno de ellos son los aranceles. Aunque este tema suele parecer lejano para muchas personas, termina afectando directamente al bolsillo de millones de consumidores. Un arancel no es más que un impuesto adicional aplicado a determinados productos importados. Cuando una empresa necesita pagar más por componentes fabricados en otros países, esos costes suelen trasladarse posteriormente al precio final que paga el consumidor. Tras diversas decisiones judiciales conocidas durante febrero del año 2026, la tasa arancelaria efectiva se sitúa alrededor del 9,1%. Aunque ese porcentaje pueda parecer pequeño, continúa siendo uno de los niveles más elevados registrados desde mediados del siglo pasado si determinadas medidas comerciales vuelven a entrar en vigor. Las estimaciones publicadas indican que estos aranceles podrían incrementar los precios al consumidor entre un 0,5% y un 0,6%. Traducido a la economía familiar, esto supondría una pérdida anual aproximada de entre $600 y $800 para un hogar promedio en Estados Unidos. ¿Puede parecer poco? Tal vez de forma aislada.
Sin embargo, cuando ese incremento se suma a la inflación, el coste de las hipotecas, de los préstamos personales y de las tarjetas de crédito, el impacto termina siendo mucho mayor. Mientras tanto, las grandes compañías tecnológicas continúan destinando cantidades históricas de dinero al desarrollo de infraestructura para inteligencia artificial. El gasto en inversión de capital, conocido como CAPEX, ha alcanzado cifras extraordinarias. Diversos informes publicados a comienzos de 2026 muestran que algunos de los principales proveedores de servicios tecnológicos ya destinan entre el 45 y el 57% de sus ingresos a inversiones relacionadas con centro de datos, servidores especializados y equipos necesarios para desarrollar inteligencia artificial. En conjunto, estas inversiones rondan los 450.000 millones de dólares. Se trata de una apuesta enorme por el crecimiento futuro. Sin embargo, también aumenta la presión sobre los resultados financieros de estas compañías. Si los beneficios esperados no llegan al ritmo previsto, el mercado podría reaccionar rápidamente. Aquí aparece otro elemento que muchos pequeños inversores pasan por alto. Numerosas empresas han recurrido durante los últimos años a programas de recompra de acciones. En lugar de utilizar todo su efectivo para ampliar el negocio, una parte importante del dinero se destina a comprar sus propias acciones disponibles en el mercado. ¿Qué efecto produce esta práctica? Al reducir la cantidad de acciones en circulación, suele aumentar el beneficio por acción y además puede contribuir a sostener el precio bursátil. Durante el tercer trimestre de 2025, únicamente el sector tecnológico destinó alrededor de 70.600 millones de dólares a recompras, lo que representó cerca del 28,4% de todas las operaciones de este tipo realizadas dentro del S&P 500. Aunque las recompras son completamente legales y forman parte de la estrategia financiera de muchas empresas, también pueden transmitir una sensación de fortaleza superior a la que realmente existe. Por eso resulta importante analizar no solo el precio de las acciones, sino también el crecimiento real de los beneficios, las ventas y la capacidad de generar ingresos sostenibles. Mientras algunos indicadores bursátiles continúan marcando niveles elevados, la situación económica de muchas familias estadounidenses refleja un escenario completamente diferente. La inflación sigue siendo uno de los principales problemas. La medida preferida por la Reserva Federal para evaluar la evolución de los precios, el índice PCA subyacente, registró un crecimiento anual del 3% durante diciembre del año 2025, ligeramente superior al 2,8% observado el mes anterior. ¿Por qué esta cifra es tan importante? Porque mientras la inflación permanezca por encima del objetivo establecido por la Reserva Federal, resulta menos probable que bajen los tipos de interés. Esto implica que financiar una vivienda, un automóvil o incluso mantener deudas en tarjetas de crédito continúa siendo más caro para millones de personas. Como consecuencia, cada vez queda menos dinero disponible para ahorrar. La tasa de ahorro personal en Estados Unidos descendió hasta el 3,6% durante diciembre del año 2025. En términos prácticos, significa que después de cubrir impuestos, vivienda, alimentación, transporte y otros gastos esenciales, muchas familias apenas consiguen reservar una pequeña parte de sus ingresos para el futuro. ¿Y qué sucede cuando aparece un gasto inesperado? Una reparación importante, una emergencia médica o cualquier imprevisto puede desequilibrar completamente las finanzas de un hogar que ya dispone de muy poco margen. Esa realidad económica también termina influyendo en el ánimo de los consumidores, un indicador que históricamente ha servido para anticipar cambios importantes dentro de la economía estadounidense. Ahora, la decisión está en tus manos. Conocer cómo funciona realmente el mercado puede marcar una gran diferencia en el futuro de tus finanzas. Si este contenido te aportó valor, suscríbete al canal, deja tu like, activa la campanita y comparte tu opinión en los comentarios. Cuéntanos qué otros temas te gustaría explorar y no te pierdas nuestros próximos videos con más información útil e interesante.